Buenas tardes. Les saluda Andrea Naya de ISO Certificación México, con marca registrada OS Evalacer México. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por inscribirse y estar siempre conectados con nosotros. La conferencia del día de hoy es Procesos de la Infraestructura. Tiene duración de 1 hora a partir de este momento, 4 de la tarde, y solamente tenemos 2 reglas: permanecer con la cámara apagada y el micrófono silenciado. En caso de duda, sugerencia o comentario, ponemos a disposición los correos electrónicos que ya tienen conocimiento. ISO Certificación México está apoyándose de expertos en estos momentos, para los cuales le presento a uno de ellos, el maestro Alan Jardón, quien impartirá la conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, vamos a revisar los requisitos para los procesos de la infraestructura que están definidos en la ISO 9001-2015. El objetivo es entonces que ustedes, los participantes, conozcan los requisitos que están relacionados a los procesos de infraestructura que están determinados en la ISO 9001-2015. El requisito de la infraestructura en la 9001-2015, ustedes lo pueden determinar en el apartado 7.1, que se llama recursos. Y dentro del apartado 7.1 se cuenta con el apartado 7.1.3 de infraestructura. Es un requisito bastante corto y vamos a tratar de ahondar un poco en lo que está solicitando. Dice que la organización, es decir, cualquier empresa, cualquier persona física, moral, no importa su tamaño, no importa lo que realice, dice, debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Podemos ver que se apoya el párrafo del requisito en un debe, y eso significa que es algo obligatorio para poder declarar la conformidad con la norma ISO 9001-2015. Entonces, es necesario determinar, es decir, y esto significa que tenemos que indicar de qué consta la infraestructura en tu organización. La infraestructura para que tú puedas hacer el producto o para poder hacer tu servicio. Esta parte de la determinación, entonces, puede ser muy amplio. Una empresa de servicio, por ejemplo, una empresa que dé servicios educativos, pues es probable que esta determinación se base, por ejemplo, en las aulas, en las áreas administrativas, en oficinas, en áreas de intendencia. Si tuviera esa organización, quizá laboratorios, ¿ok? Y en equipos, por ejemplo, proyectores, cañones, y otra infraestructura como por ejemplo pintarrones, algunas organizaciones quizá algunos pintarrones electrónicos, el propio transporte escolar, ¿sí? Todas las computadoras y los sistemas de información que pueda tener esa escuela. Y habrá otros que sean mucho más complejos, por ejemplo, una empresa de manufactura, en esa determinación no solamente entra el edificio o los espacios asociados, sino que ahí entran, por ejemplo, todos los servicios, como es el aire comprimido, el aire ambiental, me refiero al aire acondicionado, puede entrar el sistema eléctrico, puede entrar los sistemas de gases especiales. En algunas empresas, en algunas industrias, se suele inyectar en los procesos algunos gases especiales, por ejemplo, como nitrógeno, o en laboratorios, argón u otros. Esos sistemas de distribución también se consideran servicios y son infraestructura. Puede complicarse aún más, por ejemplo, el tema de todas los equipos de fabricación que pueda tener una organización, incluyendo tanto el hardware o la parte tangible como el software para que esa maquinaria pueda funcionar. Si la maquinaria cuenta con robots, por ejemplo, es el propio robot y adicionalmente todo el software que se utiliza para poderlo hacer funcionar, ¿sí? Temas, por ejemplo, de áreas de almacén, temas, por ejemplo, de sistemas de agua,
y su distribución, sistemas de vapor, sistemas de aire comprimido, sistemas de voceo, o sea, todo lo que una empresa necesita como infraestructura para poder funcionar. Entonces, el primer debe, estamos viendo que cada organización, independientemente de lo que tú realices, tendrás que determinar, es decir, definir cuál es la infraestructura que se necesita para poder hacer el producto o para poder hacer el servicio. Entonces, el primer requisito es determinarlo. Luego dice, hay que proporcionarlo. Una vez que ya tú tengas definido qué infraestructura es la que se necesita, hay que proporcionarlo. Los colaboradores, los empleados, tienen que contar con esta infraestructura que la misma organización dijo que era necesaria para poder hacer el producto o el servicio, y los trabajadores, los empleados, tienen que contar con esta infraestructura. En este proporcionar, habrá algunas organizaciones que algunas infraestructuras son proporcionadas por, con algún acuse de recibo o con algún acuse de responsabilidad para la persona o función que está recibiendo la infraestructura. Por ejemplo, es típico que mucha de la infraestructura en sistemas de información, por ejemplo, una computadora, se le entrega a un usuario y quizá ahí se hace una entrega o un acuse de recepción para para poder evidenciar que se le proporcionó y otro como para poder tener una cierta clase de descargo de responsabilidad por si esta infraestructura es dañada. Y habrá otras infraestructuras que a lo mejor se necesiten reglas. Por ejemplo, hay organizaciones que para proporcionar una infraestructura, digamos, por ejemplo, un aula o un salón, se necesita anotarse en alguna bitácora o con alguna función para poder tener acceso a esta infraestructura, ¿sí? Habrá otras infraestructuras que para poder ser utilizadas necesitan quizá ser descritas en un programa de producción donde se indica qué infraestructura, qué máquinas, qué tanques son los que se van a utilizar para poder llevar a cabo cierta infraestructura, ¿sí? Entonces, la infraestructura, el otro requisito es que debe ser proporcionada. Habrá infraestructura que a lo mejor se encuentre en resguardo de alguna función y que para que se proporcione quizás se necesite una solicitud o una autorización, y habrá infraestructura que a lo mejor se encuentra disponible para los trabajadores en el momento en que sea requerido. Y el otro requisito que viene en esta primera parte es y mantener. El requisito requiere que la infraestructura se le dé mantenimiento. ¿A qué mantenimiento se refiere la norma? Pues en general hay tres tipos de mantenimientos. Hay mantenimientos predictivos, hay mantenimientos correctivos, hay mantenimientos preventivos. Un mantenimiento predictivo, por ejemplo, es aquel que quizá con algunos monitoreos de sonidos, de vibraciones, de monitoreo de temperaturas, quizá es posible ir identificando si la maquinaria está a punto de fallar, o con algún análisis estadístico de monitoreando quizá algún tipo de desgaste, pudiera ser identificada si en qué momento se puede predecir que el equipo pudiera ya tener una falla, y entonces antes de que nos vaya a fallar, entonces se hace el mantenimiento predictivo, ¿sí? Hay unas organizaciones que muchas organizaciones no realizan mantenimiento predictivo porque usualmente se necesita tener dispositivos de monitoreo, dispositivos de seguimiento para poder identificar esto, más el uso de algunas estadísticas. Entonces, algunas otras organizaciones deciden por el mantenimiento preventivo. En el mantenimiento preventivo, cada una de las infraestructuras es establecida en un programa de mantenimiento, donde se define un responsable, que usualmente es un área de mantenimiento, un jefe de mantenimiento, que quizá puede tener a su cargo electricistas o puede tener a su cargo algunas otras funciones o auxiliares de mantenimiento para que realicen o ejecuten una rutina de mantenimiento. Habrá otras organizaciones que también cuenten con mantenimiento preventivo, pero que en esos casos no sean personal de su empresa, sino que sea personal subcontratado quien sea asignado para poder llevar a cabo este mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento que quizá no es tan deseable, que es el mantenimiento correctivo, y digo que no es tan deseable porque cuando ya hay necesidad de un mantenimiento correctivo,
es porque entonces la maquinaria, la infraestructura se tuvo que parar. Se tuvo que parar y para poderle dar cabida al mantenimiento correctivo. Un mantenimiento correctivo también es señal de que el mantenimiento predictivo o el preventivo no fueron lo suficientemente eficientes. Entonces, sin embargo, pues el mantenimiento correctivo, lo sabemos en nuestras organizaciones, se tiene que dar en muchas ocasiones. Sin embargo, tendríamos que retroalimentar, por ejemplo, de ese mantenimiento correctivo para poder mejorar las rutinas de mantenimiento preventivo o predictivo o para disminuir las frecuencias del mantenimiento preventivo o predictivo. Entonces, el otro requisito es que hay que darle mantenimiento. Entonces, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. En este párrafo, la norma nos está diciendo de qué infraestructura se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a cualquier tipo de infraestructura? Pues no, aquí en realidad es la que se necesita para que tú puedas operar tus procesos, ya sea de producción o de servicios, y en consecuencia lograr la conformidad o el cumplimiento de tus productos y tus servicios. ¿Okay? A ese es el mantenimiento que se refiere. Luego viene una nota para podernos ayudar, la norma nos ayuda con esta nota para que podamos definir a qué se refiere este tipo de infraestructura. Dice la norma, nota, la infraestructura puede incluir, y este puede, ¿verdad? Cada organización tendría que definir a qué se está refiriendo, ¿sí? Cada organización entonces tiene que definir, puede ser que ustedes hagan un proceso o un procedimiento, o en tu propio manual del sistema de gestión de calidad, tú definas en el apartado de infraestructura a qué infraestructura tú estás determinando, proporcionando y manteniendo. Nos da esta nota pie a un apoyo para que cada empresa lo defina y dice, por ejemplo, puede ser el edificio y los servicios asociados. Dentro del edificio, por ejemplo, bueno, ¿qué edificios necesito? La pregunta de reflexión es, ¿qué edificios necesito para poder hacer mis procesos? ¿Qué edificios necesito para poder hacer mis servicios? Y entonces tú ya ahí defines, yo necesito el anexo A, yo necesito la nave de calle 1, yo necesito la sala de capacitación. Tú ahí defines a qué le estás llamando, a qué edificios. ¿Okay? Servicios en el inciso A. Dentro de servicios, aquí viene, por ejemplo, el servicio eléctrico. Aquí viene el servicio de aire comprimido, el servicio de gases especiales, por ejemplo, dióxido de carbono, nitrógeno, argón o algún otro gas especial que tú necesites. Aquí en servicio también entra el servicio de agua potable. Si tu proceso requiere de agua potable, pues aquí lo vas a tener que incluir. Si tú requieres agua destilada, pues aquí también va el agua destilada, o puede ser que sea el vapor, ¿verdad? Hay empresas que necesitan trabajar con vapor, entonces aquí en el inciso A, en servicios, también puede ir vapor, ¿ok? Aire comprimido ya lo mencioné, y cualquier otro servicio adicional que tú necesites para poder laborar. Básicamente son esos que he comentado, pero cada organización tendrá sus otros servicios que poder identificar, ¿sí? En el inciso B, equipos. Aquí la pregunta de reflexión, ¿qué equipos necesito para hacer mis procesos? ¿O qué equipos necesito para hacer mis servicios? Puede ser desde que sea para un servicio, si eres una empresa que vende calzado, pues puede ser desde el equipo para cobrar, o puede ser el equipo para medir el calzado, ¿verdad? Pudiera ser, ¿sí? O si eres una empresa, una organización que hace fabricación, pues puede ser desde un tanque de preparación, o puede ser una marmita, o quizás sea un tanque para la uniformidad de la formulación, o puede ser una línea de envasado, o puede ser una lotificadora, o una empacadora, ¿verdad? Entonces, cada organización va a definir y qué equipo necesita para poder hacer su producto o para hacer su servicio. Y aquí van a hacer su lista. Y en el inciso B dice, tanto hardware como software. Hardware significa al equipo tangible.
al equipo que tú puedes tocar, ¿sí? Pues la notificadora, pues la podemos tocar, ¿verdad? Es un tangible, o una envasadora, la veo y la toco, ¿verdad? Esos son equipos, es el hardware, ¿no? Pero esos equipos usualmente funcionan con un software. Usualmente, por ejemplo, imagínense un equipo CNC, un torno, un equipo para maquinado, por ejemplo. Ese equipo, el torno, para hacer el maquinado o una máquina CNC, ese sería el hardware, porque es el tangible. Pero para poder funcionar, se programa o se hacen programas para poder hacer la producción, ¿sí? A los programas también tendríamos que identificarlos. El programa para poder hacer la válvula 1, el programa para hacer la válvula 2, el programa para hacer los desbastes, el programa para hacer los doblados, ¿sí? No sé. Si el equipo funciona con un software y se tiene que adaptar el software para poder hacer diferentes formatos, pues entonces el software que está programado también es parte de la infraestructura. ¿Okay? En el inciso C, recursos de transporte. Aquí en recursos de transporte, aquí entra, por ejemplo, desde montacargas, por ejemplo, patines, pero aquí también los transportes que utilizamos. Quizá tu empresa tiene transportes para traerse la materia prima, o a lo mejor solamente tenemos transportes para poder entregarle nuestro producto a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, todos los recursos de transporte pudieran entrar aquí en tu infraestructura. Hay empresas que tienen robots para poder hacer el transporte, la clasificación de productos y el transporte hacia diferentes bodegas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con transporte, desde montacargas, por ejemplo, hasta ya los vehículos que utilizas para poder hacer la distribución, eso también es infraestructura, ¿ok? La pregunta también de reflexión es, ¿qué transportes necesito para poder hacer mi producto o qué transportes necesito para poder hacer mis servicios? Y haces la lista de tus transportes. Y la otra ayuda que nos da la norma es tecnologías de información y comunicación. Aquí, y esto al día de hoy, pues prácticamente todas las empresas necesitamos de computadoras, ¿sí? Aquí hay que preguntarnos qué computadoras, qué tecnologías de información, qué software también necesitamos para poder hacer la producción o el servicio. ¿Sí? En este apartado de la norma usualmente entran las áreas de mantenimiento, que pueden ser mantenimiento interno o pudiera ser mantenimiento externo, o también aquí entran las áreas de tecnología de información, las áreas de informática, ¿sí? Si está en su empresa, también aquí entran las áreas de logística o de transporte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y entonces, básicamente, son los departamentos que pudieran entrar en la infraestructura. Hay organizaciones muy pequeñitas que mucho de esto lo soportan con proveedores externos. Sin embargo, a alguien internamente en tu empresa seguramente que lo coordina y les llama para que esto se pueda realizar. Vamos a seguir desglosando el punto. Ahora lo vamos a ver como un diagrama de flujo. Entonces, primeramente hay que determinar, hay que determinar qué infraestructura es necesaria para poder hacer el producto o hacer nuestro servicio. Y esto la misma norma nos dice, puede ser edificios, servicios asociados, equipos, considerando hardware y software, los transportes y las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Este es un apoyo que nos da la norma. Si tú tuvieras una infraestructura que no está contemplada en alguna de estas familias, también la incluyes, ¿ok? Porque recuerda que esto solamente es una nota que nos puso la norma 9001 para poder ayudarnos a identificar y qué infraestructura es la que tenemos que determinar. Entonces, la empieza a determinar, ¿sí? ¿Cómo se determina la infraestructura? Bueno, por ejemplo, para poder determinarla, tú podrías, por ejemplo, para un edificio, tú pudieras a lo mejor en un plano hacer planos de tu empresa, de tu organización, y en un plano vas poniendo los diferentes edificios que tu empresa necesita, ¿sí? La planta a lo mejor donde se hace el corrugado, o la planta o la nave A donde se hace el maquinado, o si eres una escuela, el edificio A de primaria, el edificio B de servicios escolares, no sé, ¿verdad?
Entonces vas a poner, para poder terminar el tema de los edificios, puede ser que con planos tú lo puedas determinar, ¿sí? Planos, recuerda que tendrían que estar controlados, ¿ok? Otra forma de poder hacer la determinación, ¿verdad? Es quizá con listados. Tú puedes hacer un listado del edificio o puede ser un listado de los servicios asociados, ¿sí? Ahí tú puedes poner un listado donde tú comentes, bueno, qué servicio es, y puedes hablar de qué equipo, qué marca, qué modelo, qué número de serie, ¿sí? Que hables de los equipos o hagas listados con los diferentes equipos, diferentes servicios que tú tienes en tu organización, indicando, por ejemplo, de qué marca, de qué modelo o de qué estamos hablando, ¿sí? Puedes también a lo mejor en el mismo listado o en otro listado poner todos los equipos de producción o para hacer el servicio. Identificar en esos listados tanto el hardware, lo tangible, como el software, lo intangible. Igual también puedes ponerle marca, modelo, número de serie, ¿verdad? Ubicación, ¿sí? En esos listados, ¿okay? Los transportes también los puedes poner en listados, ¿okay? Tú puedes también poner en el listado qué vehículo es, igual, de qué marca, de qué modelo, ¿verdad? Qué número de serie, dónde está ubicado o dónde está asignado. Y lo mismo lo puedes hacer con las computadoras, las tecnologías de información y los de comunicación, ¿sí? De qué tecnología estamos hablando, de qué marca, de qué modelo, de qué número de serie y a quién está asignado, ¿sí? Básicamente, y se suele hacer que los edificios se pongan en planos y el resto se pongan en listados, pero cada organización decide cómo es su mejor manera de trabajarlo, ¿sí? Hay organizaciones que también deciden hacer inventarios, ¿sí? Hay organizaciones que deciden hacer inventarios, cosa más de toda su infraestructura, ¿okay? Y a toda su infraestructura le ponen una plaquita con el número de inventario, ¿verdad? Eso muchas veces es útil porque las organizaciones desean cuantificar el inventario de su infraestructura para controlarlo y para también ver el tema de la depreciación de sus activos, ¿sí? Esa es otra opción, ¿sí? También aquí pudieras identificar, por ejemplo, en el caso del software de los equipos o del software de tecnologías de información, que identifiques o documentes de qué software estamos hablando, de qué versión estamos hablando, ¿sí? De qué programa o qué es lo que realiza el programa. Y también pudieras hacer un listado de tu software. Y otra forma también es que en los propios procesos o procedimientos de tu organización, tú le pongas una sección donde hables de la infraestructura, ¿sí? Tú puedes hacer un proceso y tú puedes poner, o un procedimiento, y puedes ponerle una sección donde digas infraestructura requerida. Y ahí, para hacer el procedimiento de envasado, por ejemplo, en qué edificio se va a hacer, qué servicios se van a utilizar, en qué equipo se va a hacer, si se requiere algún transporte o qué tecnologías de información se va a hacer. O sea, puede ser que en cada proceso o procedimiento tú pongas una sección donde tú identifiques qué infraestructura se va a utilizar para ese proceso o procedimiento, ¿okay? Entonces, son maneras en las que tú puedes determinar la infraestructura, ¿sí? Una vez que está determinada, ya sea en planos, listados, inventarios, software o en los propios procedimientos o procesos, entonces hay que proporcionar la infraestructura, ¿sí? Hay que proporcionar la infraestructura ¿a quién? A los colaboradores, ¿sí? A los trabajadores, ¿sí? Se proporciona y tenemos que pensar que la infraestructura queremos que se mantenga en nuestra empresa. Entonces, mucha de la infraestructura se le asigna a algún responsable. Hay empresas que a un edificio se le proporciona o se le encarga a un gerente de producción o al gerente de envasado o al gerente de servicios, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Y es es el responsable, ¿verdad? Porque se está como que haciendo la entrega, por ejemplo, de ese edificio, ¿no? ¿Cómo se llama este? O también de los servicios, se puede hacer responsable, ¿verdad? A un operador de mantenimiento o al operador de gases especiales de los servicios que están proporcionados, perdón, que son necesarios para hacer el producto o el servicio y que son proporcionados para alguna función para la empresa, ¿sí? Hay algunos, ¿cómo se llama? Empresas que alguna infraestructura son proporcionadas
a título personal. Por ejemplo, el tema de los sistemas de información y comunicación, usualmente la empresa define qué requiere cada puesto, qué programas requiere, y usualmente el departamento de informática en un acuse de entrega-recepción pone las características del equipo que se está entregando, ¿verdad? Y la persona que está recibiendo, pues le firma, ¿no? Ya cuando la persona salga de la organización por alguna causa o alguna promoción, pues la persona tendrá que regresar ese equipo a la organización, ¿sí? Entonces, hay otras empresas que proporcionan la infraestructura mediante sistemas de acuse-recepción que están personalizados, ¿sí? Lo mismo con el transporte, ¿sí? Hay empresas que entregan el transporte o asignan el transporte a personal y se entrega un acuse de resguardo para ser responsable a la persona que se le está entregando este tema de infraestructura, ¿sí? En el tema de los equipos de producción o del servicio, usualmente a través de una orden de fabricación o una orden de acondicionado o una orden de servicio, se establece qué equipos son necesarios para poder hacer un producto, un lote de producción o un código para un servicio, y se proporciona esta infraestructura desde el departamento de programación de la producción o del servicio a las áreas operativas, ¿sí? Pero la infraestructura se debe de proporcionar, ¿sí? Como lo tenemos determinado, hay que proporcionarlo, ¿sí? Y una vez que ya las personas están usando la infraestructura, pues esa infraestructura se va a ir gastando, ¿sí? Algunas se va a deteriorar. Entonces hay que darle mantenimiento a la infraestructura, y este mantenimiento puede ser, ¿verdad? Les comentaba, puede ser un mantenimiento preventivo o predictivo. ¿Qué sería esto lo más deseable? Tener programas de mantenimiento preventivo o predictivo. Les comentaba que el preventivo, ¿verdad? El predictivo es aquel que a través de monitoreos y diagnóstico se van haciendo análisis de ruido, análisis de vibraciones, análisis de temperaturas, como para poder ver si algún motor, por ejemplo, se está ya desgastando y está presentando puntos calientes, o una máquina está presentando una vibración ya normal, y a través de software, a través de programas y a través de estadística, se determina cuál sería ya el momento en que probablemente por ese tema de vibración este equipamiento ya puede fallar, y entonces antes de que suceda eso, entonces se lanzan las alertas para poder llevar a cabo los mantenimientos predictivos. Si no contamos con esos sistemas, está bien, no hay problema, pero entonces pudiera ser un preventivo. Un mantenimiento preventivo es como que algo más fijo. Ahí no es prevenir, no es predecir cuando algo vaya a fallar, sino que es simplemente en periodos establecidos en un programa, se define con qué frecuencia se le va a dar mantenimiento a una infraestructura. Estos programas, hago notar, que tienen que ver con el edificio. O sea, tenemos que tener un programa de mantenimiento, por ejemplo, para el edificio, ¿sí? Donde contemple, por ejemplo, qué le vamos a hacer al edificio. Lo voy a pintar, lo voy a impermeabilizar, voy a checar que no haya claros, que no haya aperturas, ¿sí? Que no haya evidencia de fauna nociva, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de los servicios, igual los programas de mantenimiento para el aire ambiental, el aire comprimido, o para el sistema eléctrico, ¿verdad? Que contemple ese programa y qué rutinas o actividades contemplan estos programas de mantenimiento, ¿sí? Para cada equipo de producción o de servicio, ¿verdad? Definir las actividades o rutina que se le va a hacer a ese equipo. Desarmarlo, hacerle una limpieza, cambiar, volver a engrasar, cambiar elementos, cambiar baterías, volver a armar, ¿verdad? No sé, habrá algunos muy sencillos, mantenimientos, y otros que sean más complicados, y otros que sean tan especializados que tú a lo mejor nada más le pones programa de mantenimiento de la centrífuga, y ahí mejor le llamas al proveedor de la centrífuga para que le haga el mantenimiento y que te entregue evidencia de eso.
Es importante entonces que tengamos los programas de mantenimiento de cada una de estas infraestructuras, ¿ok? También del transporte, mantenimiento de los vehículos, mantenimiento de los montacargas, mantenimiento de patines, mantenimiento de robots, por ejemplo, de transporte, ¿ok? Y mantenimientos a los sistemas de información y de comunicación, mantenimiento, por ejemplo, de computadoras, tanto de hardware como de software, ¿ok? Esos programas serán asignados quizá por personas internas en tu empresa, o puede ser también que sea asignado a personal o a empresas externas, a subcontratos, ¿verdad? Tú lo puedes definir todo eso ahí en tus programas de mantenimiento preventivo o predictivo, ¿sí? Y es importante dejar siempre evidencia de la realización de los mantenimientos preventivos y predictivos. Evidencias que sean congruentes con las rutinas que están definidas en los propios programas de mantenimiento. Ahora bien, si uno de las infraestructuras falla, ¿verdad? Por ejemplo, un transporte o un equipo de producción, entonces vamos a tener que mandarlo a mantenimiento correctivo. Vale la pena que cada organización establezca un sistema para poder solicitar el mantenimiento correctivo, ¿sí? Una solicitud de mantenimiento correctivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Donde ya entra mantenimiento correctivo y después ya que se entrega, que se hagan pruebas funcionales para que queden con aceptación del usuario del propio equipamiento, ¿verdad? Ahora bien, entre más mantenimientos correctivos tengamos, significa que está fallando los mantenimientos preventivos predictivos. Por lo tanto, tendríamos que retroalimentar o analizar quizá a final de año, tendríamos que evidenciar o tendríamos que revisar cómo tendríamos que mejorar o qué tendríamos que incluir en la rutina de mantenimiento preventivo o predictivo en función de los mantenimientos correctivos que tuvimos que realizar, ¿ok? Y de esa manera, ¿verdad? Está el cumplimiento de este punto de la norma de infraestructura. Se determina, se proporciona y se mantiene, ¿ok? Ahora bien, muchos dependiendo de nuestro tipo de empresa, dependiendo del tipo de industria que nosotros seamos, ¿verdad? Tenemos que mirar a las normas que regulan nuestro producto, nuestro servicio. ¿Sí? Aquí les pusimos algunos ejemplos que es importante que miren en función del tipo de empresa que seas. ¿Sí? Si no es, por ejemplo, la norma, si eres una empresa de bebidas o de alimentos, vale la pena que mides la norma NOM 251 de la Secretaría de Salud, ¿sí? Última versión 2009, porque ahí viene cómo debe ser la infraestructura, ¿sí? Ahí te dice, por ejemplo, qué características deben tener los equipos de producción, cómo deben ser instalada la infraestructura, hablando de equipos de producción, qué espacio se debe de dejar entre esta infraestructura y paredes, ¿sí? Te habla, por ejemplo, del edificio, qué características tiene que tener el edificio, cómo deben de ser las paredes. Te habla, por ejemplo, de los acabados superficiales, te habla también de los acabados sanitarios, ¿sí? Te habla también, por ejemplo, de que no es permitido tener tubería que pase, por ejemplo, encima por ejemplo, de tanques donde pudiera estar el producto descubierto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Te hablan también, por ejemplo, que la infraestructura no se debe permitir que el aire sucio o el aire de la calle entre a un área donde el producto está descubierto, ¿sí? Y entonces vienen muchísimos requisitos de infraestructura que una empresa, por ejemplo, que haga bebidas o alimentos, tendría que mirar. Es decir, y me regreso, si miras entonces la 251, ¿verdad? Cuando tú determines, ¿verdad? Me voy para atrás. Cuando tú determines la infraestructura, ¿verdad? Y se entregue y se defina qué infraestructura es, esta infraestructura se debe determinar y proporcionar tal y como dice la norma que te rige, ¿ok? Si eres una empresa que hace dispositivos médicos, dispositivo médico son, por ejemplo, todos esos artículos que pueden, por ejemplo, estar en contacto desde la piel o estar implantados en el cuerpo humano o que realizan alguna función
o algún sistema de apoyo, o apoyan a la reproducción, hay varios conceptos que engloban el tema de dispositivos médicos, que va desde agentes de diagnóstico, ¿verdad?, hasta equipamientos o infraestructuras de monitoreo, de diagnóstico, son los dispositivos médicos. Ese hay que mirar la norma NOM 241 de la Secretaría de Salud, que, ojo, esta cambió en el 2021, ¿sí? Esa dimos, esta por ahí, creo que hay un curso en la página web de Evalúa y Certifica, no estoy seguro cómo se llama, pero bueno, hay que mirar la norma 241 y ver qué infraestructura te está pidiendo dispositivos médicos, porque allí también viene cómo deben ser los edificios, cómo deben ser las paredes, cómo deben ser sus acabados superficiales, cómo deben ser los equipamientos. Ahí te dicen incluso cómo deben ser los sistemas de agua, ¿verdad? Por ejemplo. Y más específico para farmacéutica, que todavía viene con más requisitos. Si eres una empresa que hace fármacos, entonces tienes que mirar a la norma 059 de la Secretaría de Salud 2015, porque ahí viene incluso cómo se debe, no solamente tener la infraestructura, sino incluso cómo la debes de validar, cómo la debes de calificar y cómo la debes de validar, ¿ok? Incluso en la 050 son más específicos todavía, porque te dicen cómo tiene que estar el agua, cómo tiene que estar las áreas, cómo tiene que estar la contaminación particulada, la no particulada, la viable, ¿sí? Te hablan, por ejemplo, de las temperaturas, o sea, hay más requisitos todavía. También esta de dispositivos médicos también habla ya mucho de eso, ¿sí? Te hablan de cómo deben estar las áreas, ¿sí? Cómo debe estar entonces la infraestructura. Entonces, tienen que mirar a estas normas para ver cómo debe ser la infraestructura y ya entonces de esa manera se determina y se proporciona, ¿sí? Si eres una empresa de cosméticos, tienes que mirar a la norma 259, esa, ojo, está en 2022, ¿sí? Todos los que hagan cosméticos, ¿verdad?, está en esta norma, ¿ok? Ahí también igualmente viene las buenas prácticas, te hablan de cómo tiene que estar la infraestructura y cómo tienen que estar los servicios, está muy específica también para que tengan cuidado al momento de determinar y proporcionar esta infraestructura, ¿sí? En el caso de hospitales, bueno, de atención médica ambulatoria, esto se refiere, por ejemplo, a una clínica donde está un dentista, por ejemplo, ¿verdad? O que no tienes que quedarte, un paciente que no tiene que pasar la noche en el hospital, ¿verdad? Es ambulatoria. En esos casos también el tema de la infraestructura, donde se da atención médica ambulatoria, tienen que mirar la norma 005 de la Secretaría de Salud 2010, y en el caso ya de atención médica especializada, donde sí ahí ya se tienen que quedar en el hospital porque no es ambulatorio, tienen que mirar la norma 016 de la Secretaría de Salud 2012, donde te dicen cómo debe estar la infraestructura, ¿ok? Ahora, hay muchos giros que no están aquí porque son muchísimos giros los que pueden existir, entonces te vas a ir a la página del CINEC, ¿sí? www.cinec.gov.mx, y ahí hay una parte que hablan de normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Es un buscador. Entonces ahí en el buscador tú le vas a poner el producto o el servicio que tú realizas y vas a hacer una búsqueda exhaustiva para poder identificar y qué normatividad te aplica. Y si hubiera alguna normatividad que te obligue a utilizar un cierto tipo de infraestructura, ¿ok? Si eres de los, hay algunos giros que no están regulados, ¿sí? Si, por ejemplo, el tema regulados normativamente en México me refiero, ¿eh? Por ejemplo, las empresas las compañías de impresión, ¿verdad?, donde sí tienen un poquito más de libertad porque no les dice o no hay un requisito normativo. Quizá haya un requisito de tu cliente que te esté pidiendo ciertas características de tu infraestructura, sin embargo, no es normativo, no está regulado, ¿verdad?, en México, ¿sí? Si eres de esos giros que no están regulados, pues bien por ustedes, porque en realidad sí, en muchas de estas normas son muy, muy exigentes. Cada vez esto se está volviendo más exigente. Cada giro cada vez se está especializando cada vez más. Y si eres un giro que está regulado, ¿verdad?, hay que entonces checar estas normas o buscar tu producto aquí y vas a ver ahí qué tipo de infraestructura
se te está requiriendo. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, estamos haciendo en ISO Certificación México, OS Evaluación México, estamos nosotros haciendo estas conferencias con la intención de difundir la norma ISO 9001-2015, ¿sí? Con el propósito de que las organizaciones que nos están escuchando puedan estructurar sus propios procesos y puedan certificarse, ¿sí? Certifíquense con nosotros. Tiene muchos beneficios certificarse en ISO 9001-2015. Si estructuran correctamente sus procesos, ¿verdad? Pueden tener muchos valores añadidos para sus clientes. Por ejemplo, se incrementa el valor para el cliente, se aumenta su satisfacción y su fidelización. Si un cliente está fidelizado, entonces va a repetir negocio contigo y por lo tanto tu reputación como empresa se va a mantener o va a subir. ¿Okay? Vas a poder ampliar entonces así tu base de clientes, vas a tener entonces una mayor cuota de mercado, incrementando tus ganancias, ¿sí? Y mejorando la sostenibilidad de tu propia organización. Certificarte en ISO 9001-2015 les va a ayudar a sus líderes a mejorar la eficiencia y la eficacia por el cumplimiento de sus objetivos de calidad. Tendrán mejores procesos coordinados, mejor comunicación entre niveles y funciones y van a mejorar la entrega de los resultados que están deseados. Para el personal tiene beneficios porque se disminuye la rotación del personal, se aumenta la motivación y por ende la participación de las personas, se aumenta la confianza, la creatividad y la colaboración. Y en el caso de los procesos también tenemos valores añadidos. Por ejemplo, se centran los esfuerzos y los recursos en procesos clave y en oportunidades de mejora. Se trata entonces de mejorar mucho el contexto de tu organización. Los procesos mejoran sus resultados. Podemos tener resultados más previsibles porque los procesos quedan alineados por mayor eficacia y mayor eficiencia, ¿sí? Se mejoran los desempeños de sus procesos, de sus capacidades y por ende de la satisfacción de los clientes internos. Se mejora la prevención de no conformidades porque nos anticipamos y reaccionamos ante riesgos y oportunidades. Mejoramos la innovación. Se mejoran los procesos de toma de decisión. Se mejoran los desempeños de los procesos y del logro de objetivos. Se mejora la eficacia y la eficiencia operativa. Y en el caso de las relaciones y las alianzas, también hay mejoras porque se mejoran los desempeños en relación con los requisitos de las partes interesadas, se aumenta la capacidad de crear valor para las partes interesadas y generalmente las cadenas de suministro se mejoran, se gestionan de mejor forma al proporcionar flujos estables de productos y servicios. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, información para la certificación, estamos en isomexico.adm@gmail.com o en isomexico.informes@gmail.com. Nos pueden llamar también al 33 10 01 56 52 y otras conferencias, incluida esta, ¿verdad? Se suben y también ahí tenemos información en la página de evaluaycertifica.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo, maestro Jardón, y gracias a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. De favor, escriban sus nombres y de los colaboradores que estuvieron con ustedes conectados, ya sea en el chat o en los correos electrónicos. Gracias, excelente tarde.